Rezar por las almas del purgatorio es una obra de misericordia, una de las principales, porque no hay nadie más que sufra en el mundo como un alma del purgatorio. Imagínense si uno viera a una persona quemándose viva al lado de uno y uno tiene un balde para tirarle agua y no lo tira. Bueno, eso somos nosotros al no ofrecer una indulgencia por un alma del purgatorio. Nosotros sabemos que se queman por tantos testimonios, por lo que enseña la Iglesia, y no hacemos nada para apaciguar tanto dolor. Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico, el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy, para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. Híjole, ahora les traemos una padrísima platicada que tuve con Federico Nazar. Hablamos de, pues bueno, muchísimas cosas, tanto que hasta tuvimos que cortar una parte que me abrió mucho los ojos respecto a los masones, aunque batalló mucho para crear todos estos temas así en el nivel al que a veces pues se les expone, ¿no? Como que la mente lo dice teorías de conspiración, pero pues es una realidad que está pues infiltrada en todos lados, ¿no? Y que como católicos, bueno, está muy claro lo que dice pues el magisterio respecto a los masones, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese va a ser un episodio especial para después o gratis para los Patreons que puedan verlo. En esta platicada, en la que si platicamos mucho sobre la Sagrada Eucaristía. Muchísimas cosas que o me recordaron, cosas que ya había escuchado antes o me abrieron los ojos, muchas, la gran mayoría, y que desde entonces he estado muchísimo más al tiro en mis visitas al Santísimo, ¿no? Yo tengo algunas iglesias cerca y algunas pues tienen al Santísimo pues expuesto tal cual, otras no, y como que me sirvió mucho esta platicada para estar más al tiro, y reverencia y muchas cosas respecto a la Sagrada Eucaristía. También platicamos con el catecismo en mano, para que no empiecen a asustarse de todo lo que es la economía de la salvación, porque a veces como católicos hablamos de la misericordia del Señor, de su amor, pero como que muy a la ligera, ¿no? Sin tener claridad o acordarnos que para empezar Dios es Dios de justicia, ¿no? Y que lo que como católicos creemos pues está en el catecismo, y nuestras acciones sí afectan al final de nuestra vida, ¿verdad? También platicamos sobre el purgatorio y pues bueno, muchas otras cosas padrísimas. Esperemos que disfruten y que aprendan tanto como yo. Dios los bendiga. Muy bien, Federico, pues estamos aquí finalmente ya platicando. Muchas gracias por estar con nosotros, pero antes de empezar a platicar, si te parece, vamos a ponernos en presencia de Dios. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te pedimos que estés con nosotros en este momento que vamos a tener para platicar, que podamos enriquecernos del testimonio de Federico Nazar y de todo lo que está haciendo por expandir tu reino aquí en la tierra, Señor. Te pedimos que lo bendigas a él, que lo uses, Señor, que sea tu instrumento, y que también que abras los oídos espirituales de todos los que están escuchando esta conversación, para que podamos conocer un poco más de ti, para que podamos conocer un poco más de lo que estás haciendo en la iglesia, y así podamos enamorarnos más y más de tu cuerpo aquí en la tierra. Quédate con nosotros, por favor. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues Federico, estoy muy emocionado por esta platicada. Gracias por estar con nosotros, pero ¿qué tal si nos vamos al principio? Platícanos un poquito de ti brevemente, de dónde eres. Digo, creo que por tu acento la gente lo va a notar a la primera que hables, pero platícanos un poquito de dónde eres, y cómo fueron esos primeros años de Federico Nazar. Gracias a ti, José. Dicho sea de paso, soy muy devoto de San José. Ándale. Bueno, yo soy una familia normal de Argentina, de clase media, con una situación económica cómoda. Y bueno, mi vida en la fe al principio era solamente cumplir normas, ir a misa los domingos, confesarme cada mes, básicamente, y rezar alguna vez un rosario, pero muy rara vez. Y fue incluso una escuela católica. Y
Y a los 16 años gané una beca para estudiar en Estados Unidos, se llaman Colegios del Mundo Unido, y ahí mis mejores amigos era Alberto Tapia de Guadalajara, así que, bueno, conozco mucho la cultura mexicana y fui a México. ¿Dónde estabas estudiando en Estados Unidos? Nuevo México. Ah, ya. Bueno, pues cercano a... Oye, ¿qué década estamos hablando? ¿Perdón? ¿Qué década estamos hablando? El fin de los 80, 85, 85. Ah, 80, ok. Ya era... En Argentina ya había pasado la dictadura militar, etcétera, entonces, ¿verdad? Sí. Ok. Y entonces... Y que la dictadura militar... ¿Por qué fuiste tú becado para ir a Estados Unidos? Bueno, este movimiento se fundó después de la Segunda Guerra Mundial y dan becas a chicos de todo el mundo para hacer lo que sería el college de Estados Unidos, los últimos años de la prepa o el primero de la universidad. Uh-huh. Y bueno, de 200 personas eligieron a 5 y yo fui uno de esos 5. Órale. Y allí lo que me llamó la atención, había un school bus, un ómnibus que los llevaba los domingos a misa a los distintos cristianos, ¿no? Era muy interesante, iban de distintas ramas del protestantismo y algunos católicos de Filipinas, de Latinoamérica, y algún norteamericano, perdón, algún estadounidense. Ya sabes que los mexicanos no nos gusta que digan norteamericanos porque también somos acá norteamericanos. Entonces, uno se le pega. Y bueno, y ahí empecé a ver el tema por qué yo era católico y los otros pensaban lo otro. Me quedó mucho ese tema, las discusiones. Entonces ahí empecé a profundizar en la fe. Pero mi verdadera conversión fue gracias a mi mujer, porque cuando la conocí, ella me dijo que iba a misa todos los días. Ah, órale. Y yo me acordaba cuando era chico, más o menos tendría 10 años, le dije un domingo a mi madre, ¿para qué ir a misa? Estoy cansada, no sé qué. Y me dice, ¿por qué es lo que a Dios le gusta? Me dice, hay que ir. Entonces, bueno, yo nunca dejé, gracias a Dios, de ir a misa los domingos y eso creo que me salvó de muchas cosas. Y bueno, cuando conocí a ella había estado rezando por su futuro marido, no sé, creo de los 12 años, una cosa así, pero rezaba 3 Ave María cada día por su futuro marido. Wow. Y ahí yo sentí un fuerte llamado a ir a la misa diaria. ¿Estabas todavía en Nuevo México o en dónde estabas? No, ya había vuelto a la Argentina. Ah, ok. Lo de Nuevo México conté por el tema del protestantismo, que es otra cosa después te voy a contar, porque hice todo un estudio en base a por qué justifica a la Iglesia Católica en base al concepto de autoridad. Pero bueno, eso podemos hablar más adelante. Ándale, bueno, me interesa. La cuestión es que sentí ese llamado a ir a misa diaria y aunque no estábamos ni saliendo ni nada, empecé a ir a misa diaria, porque si ella puede, ¿por qué no puedo ir yo? Porque sabía que eso era lo que a Dios le gustaba, como había dicho mi madre. Y entonces empecé a ir a misa diaria y bueno, después estuvimos de novios poco tiempo, al año de conocernos nos casamos. Oye, pero a ver, time out. O sea, literal, ¿no fuiste a un retiro, no tuviste un sacerdote que te dijera alguna palabra de algo, no tuviste en el Santísimo? Fueron 3 Ave María. Palabras de tu futura esposa diciéndote que iba a misa diario y después te darías cuenta que pues estaba pidiendo desde hace pues varios años pues por su futuro esposo que pues eras tú, ¿verdad? O sea, literal fue eso, tal cual. Porque a veces... para mí fueron las gracias acumuladas durante tantos años de 3 Ave María, que fue un chorro de gracia, un torrente de gracia que fue lo que me iluminó de que dice, si ella va, ¿por qué no voy yo? Eso fue... Oye, testimonio súper importante porque a veces pues escuchas y dices pues como que lo ve uno muy futuro o como que dice pues sí, de algo sirven, pero
pero acá realmente en tu particular caso pues no hubo absolutamente nada más que eso, ¿verdad? Entonces pues digo, definitivamente se ve la mano de, pues en este caso la Virgen María, ¿verdad? Oye, pues Y entonces... además yo iba a misa, pero tampoco entendía mucho el tema de la misa, ¿no? Claro, por eso O se me sea, hacía raro, o sea, cómo de repente ir a misa diario de la nada. Y o entonces, sea, seguía cómo sin fue ese entender caminar? la profundidad de lo que es la misa. La verdad que es eso, yo seguía un poco ciego, Ujú, pero bueno, el otro hito importante fue que hice la consagración a la Virgen de San Luis María Griñón de Montfort, esa que mm, son 33 días. 63 días. Eh, Así fue gracia sobre gracia. Después, creo que en el 2001 fue cuando Mel Gibson hizo La Pasión de Cristo, Ujú, y ahí me enteré que existía la Beata Ana Catalina Emmerich, y, las y visiones y busqué en demás. internet que había escrito y empecé a leer y me pareció muy interesante y empecé a tratar de conseguir los libros, porque leer en internet es muchísimo, son 4 tomos de 700 páginas Ujú, y cansa. Entonces, justo un amigo de mi padre le comenté y él dijo, pero yo los tengo, y entonces me los regaló. mm, Y una reliquia, pues unos tomos se habían editado hace, de editorial Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, hace en 1950 por ahí. Y, y bueno, todos los días leía 5 páginas, y así más o menos yo 3 años leerlo. Pero eso fue una conversión. O sea, la conversión es un proceso que dura toda la vida, ¿no? Pero eso fue un claro. hito también muy importante porque me hizo comprender muchísimas cosas de la fe, de la misa. Da una visión sobrenatural impresionante. Está todo basado en las escrituras. O sea, es como leer la Biblia explicada, básicamente con notas al pie de página, pero como nunca uno va a leer, como si uno estuviera leyendo de los santos padres de la iglesia. Mm, Realmente es algo único, porque yo después de leer eso seguí leyendo otros santos, otros místicos. No hay nada, para mí no hay nada como eso, no hay nada. Realmente yo soy una persona muy racional y, y y te hace que la llegó. razón se postre ante Dios. Cuando uno lee eso, la razón se postra ante Dios. Bueno, pues ahí vamos a Eh, poner ahí los links en la página sí, ahí hice para quien le un interesa. sitio que se llama Emerick con CK y doble M. Ujú, O no, una M, Emerick, emerick.org, ahí puse los 4 tomos escaneados, ándale. pero igual muchos se pueden conseguir en gloria.tv, también está todo, pero creo que el Antiguo Testamento no sé si está. Y bueno, y después, eh, otro punto importante en mi vida fue cuando nosotros en la parroquia, Dios mediante, nos hicimos amigos de los embajadores de Nigeria. Órale. Y bueno, nos nombraron padrinos de su nieto, que justo nacía en Argentina. Así que tengo un ahijado de Nigeria. Y, pero un día yo me había enterado que había unos milagros eucarísticos que habían ocurrido en Buenos Aires y le había comentado a Evangeline, que era la embajadora, que en paz descanse, y, y, y ella agarró y dijo, bueno, vamos a ir a verla. Y entonces apareció por mi casa, y nos subimos en el auto de la embajada y nos fuimos porque había unas charlas que se daban una vez por mes, y Mm, mostrando todo. Y es muy impresionante esos milagros, pues es el único lugar del mundo donde hubo 4 milagros eucarísticos en 4 años distintos. Y generalmente es un milagro eucarístico en un lugar, otro, pero este en el mismo lugar. Y Oye, apelando a tu parte racional que veo muy presente pues en todo lo que haces, Federico, ¿cómo es el proceso dices 4 milagros eucarísticos en 4 años diferentes? Para esa parte de duda o bueno, que queremos pensar que es más racional que de duda que todos tenemos dentro, pero ¿cómo es el proceso para que la iglesia o la autoridad local, o eclesial y demás digan, sabes que esto sí fue cierto, sí pasó? Porque luego uno escucha tantas cosas que pues resulta que pues era que gente queriendo pues como que llamar la atención. ¿Cómo disiernes qué
pues qué es un milagro eucarístico y cómo fue en este caso de los cuatro milagros en los 4 años. Sí, hay unos videos en YouTube muy buenos del doctor Castañón, Ricardo Castañón, no sé si has oído, Ahí los vamos donde a poner también. él es un neurólogo de Bolivia que era ateo y iba a escribir un libro que se llamaba, no sé si de la célula a la persona, una cosa así. Iba a escribir eso hasta que se convierte por unos milagros que hubo en Cochabamba, Bolivia. Un Cristo empezó a llorar sangre, una imagen de yeso empezó a llorar sangre. Y eso también, eso lo pueden buscar en YouTube, es muy interesante, sobre todo en Argentina en muchas escuelas se muestra ese video para los que van a tomar la primera comunión, porque él analizó un montón de milagros eucarísticos y es muy interesante porque todos tienen el mismo grupo sanguíneo, AB positivo. Cuando los grupos sanguíneos recién se descubrieron hace unos 150 años. Y hay el primer milagro de Lanciano, que se conoce de hace 1000 años en la Italia. O sea que la Iglesia no podría estar haciendo trampa durante 1000 años con el grupo sanguíneo porque evidentemente no se sabía ni que existían los grupos sanguíneos. Y es muy interesante porque él lo manda a analizar un estudio a un laboratorio en New York y casi lo meten preso porque decidía que la muestra era una persona torturada que estaba viva al momento que le extrajeron la sangre, estaba viva la sangre. Y bueno, eso les recomiendo fuertemente que lo vean porque él lo manda, el del arzobispado de Buenos Aires lo mandan a estudiar el milagro y le permiten estudiar el milagro y él da un testimonio de ese milagro, de uno de los 4 milagros eucarísticos. Ya vi que tiene muchísimos videos, ahí vamos a escoger alguno bueno o algunos buenos y ahí los ponemos también en la página. Y sí, curiosamente de los 4 milagros solo perduró uno de ellos, que es el que él analizó. Okay. Porque uno de los milagros que es muy relevante para la Iglesia es cuando las miguitas de pan que se recogen en la patena de comunión, que en muchos lugares ya ni se usa la patena de comunión, aunque lo manda la Iglesia, las miguitas que son de medio milímetro, o sea, apenas se pueden ver, se convirtieron como en gotas de sangre o pedacitos de carne muy chiquititos, ¿no? Del mismo tamaño que la miguita. Y eso me llamó la atención porque uno de los milagros eucarísticos fue justo el año que en la Argentina se introdujo la comunión en la mano, que es algo que la regla universal de la Iglesia es la comunión en la boca, pero el Papa Pablo VI, por presión de algunas iglesias, como indulto, o sea, como excepción, autorizó la comunión en la mano. Pues básicamente es Estados Unidos, ¿no? Yo no sabía que Argentina también. Sí, no, ya son muchos países. En realidad empezaron más los de Holanda, esos países empezaron antes. Ah, mira. Y en el caso les aviso porque esto lamentablemente se está propagando por toda la Iglesia y es un grave error, porque la Iglesia en temas litúrgicos siempre fue avanzando, ¿no? Con el Concilio Vaticano II, por ejemplo, ¿no? O sea, el desarrollo de la Iglesia doctrinal y litúrgicamente es como un árbol que de un tronco, si manteniendo el tronco, se va creciendo de distintas formas. Entonces, me recordó un poco a lo que dice el cardenal Newman, que pronto va a ser santo, bueno, canonizado, al respecto de cómo la doctrina, ¿cómo dice? Pero bueno, pues sí, o sea, no cambia, pero sí va creciendo. ¿Cómo lo va diciendo él? Ya ni me acuerdo, pero él lo va a poner en los show notes. Orgánicamente es la palabra, orgánicamente. Ándale. Y bueno, lo interesante es que yo investigué y sí que es dogma de fe que Jesús está físicamente presente en cada partícula que tenga apariencia de pan a simple vista. O sea, no depende de las dioptrías de un microscopio, depende de que sea a simple vista. Y yo una forma de llegar a esa aproximación es como un espejo, que si uno lo rompe sigue mostrando la imagen, ¿no?
Entonces, en cada partecita está la imagen de Jesús. O sea, Me gustó esa analogía, o no sé. Pero en un momento el espejo ya no puede reflejar la imagen, porque es tan chiquito que ya no puede reflejar la imagen. Entonces ya no está la presencia de Jesús. Cuando ya no es a simple vista, ya no está la presencia. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al comulgar en la mano, esta catequesis nunca se da que Jesús está en las partículas. Entonces, la gente comulga en la mano y la mano que hace de patena deja las miguitas ahí y puede ser la refriega del pantalón o cae al piso y Jesús es pisoteado. Y hay una estigmática del sur de Italia, se llama Luisa Picarreta, que es muy interesante. Lo que escribió, hay un libro que escribió, se llama Las 24 horas de la pasión, que es muy bueno, lo recomiendo muchísimo. Papa Benedicto me llamó diciendo que hasta en el momento la intuición de Juan Pablo II de la nueva evangelización tenía que ser más estructurada. Hablándome simplemente me dijo: yo creo que usted tiene que ser el primero presidente del Consejo para la Nueva Evangelización. ¿Qué piensa? Yo lo miré y mi respuesta fue: Santo Padre, es un desafío. Esta es solo una partecita de la platicada que pude tener con Monseñor Fisichella, que es el presidente del dicasterio de la Nueva Evangelización, un arzobispo muy cercano, para empezar, al Papa Juan Pablo II, luego a Benedicto, y ahorita muy cercano con el Papa Francisco, que trae todo el tema de la nueva evangelización, que a veces no terminamos de entender qué es esto, ¿verdad? Aunque llevamos décadas escuchándolo. Bueno, aquí abajo, si le dan, ahí pueden ver el link directo para que puedan escuchar esta padrísima platicada con él sobre lo que está haciendo Dios en su iglesia en este tema, el Papa, etcétera. Padrísimo, muy, muy padre. Esperemos que la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros. Claro, espérense a que se acabe esta platicada. Dios los bendiga. Oye, que también decían que precisamente la pasión tenía algunas pues, escenas de estas visiones, ¿no? Aparte de Emmerich, ¿no? Sí, en realidad la película Pasión de Emmerich tiene muy poquito, pero ella fue la que inspiró a hacer la película, porque cuenta Mel Gibson que él estaba viendo una biblioteca que había comprado unas monjas y estaban buscando un libro para hacer una película sobre la fe. Y va a agarrar un libro y sin querer golpea a otro y se le cae y se le abren las manos. Y ese es el libro de Emmerich, el que él no había elegido, y se le abren las manos y empieza a leer y dice: esto es impresionante. Y además de eso, contrata un guionista que toma algunas partes de ese libro para agregar algunas cosas. Porque es muy visual, Emmerich es muy visual y muy detallista. Y dicho sea de paso, recemos mucho por la conversión de Mel Gibson, ¿no? Sí, que últimamente como que han dado un poquito perdido, ¿ah? Sí. Y bueno, regresando a Picaretta, entonces, lo que decías. Luisa Picaretta es una estigmática que dice que ella sufrió los estigmas de Jesús, y dice que también ofrecía, en un momento dice: ofrezco los dolores en reparación por los descuidos con la Eucaristía, ¿no? Y en eso está también el tema de los descuidos con las miguitas, con las partículas. Y dice: así como los ángeles recogieron cada gota que se derramó de Jesús, también recogen las miguitas. Pero eso tiene un costo en la economía de la salvación. Tiene un costo en la economía de la salvación, o sea, son gracias que se podrían aplicar a otra cosa. La economía de la salvación es un término que está en el catecismo. O sea, Dios es infinitamente omnipotente, pero depende de nosotros, que somos el recurso escaso, para hacer sus obras. Por eso hay mal en el mundo, por eso hay enfermedades que resultan del pecado original, obviamente, pero Dios tendría el poder de que desaparezcan esas enfermedades. Pero depende de nosotros, que nosotros cosechemos sus gracias infinitas obtenidas en la cruz. Depende de nosotros para cosecharlas con actos de misericordia, de caridad y oraciones, especialmente en la misa, para aplicarlas en la historia. Y ese es el factor limitante de por qué no se ve la omnipotencia de Dios. Para mí es una explicación.
en la historia. De todas maneras, siempre se hace el plan de Dios y siempre triunfa el bien sobre el mal. Pero el por qué el mal no se sale de raíz, siendo Dios omnipotente, esa es una explicación que es una frase que se dice mucho en el movimiento de la Virgen de Schoenstatt, que dice: nada sin ti, refiriéndose a la Virgen, ¿no? Nada sin ti, nada sin nosotros. Nada sin la Virgen, nada sin Dios, nada sin nosotros. O sea, es muy importante tener esa parte, nada sin nosotros. O sea, todo lo que se hace en la historia de la salvación se hace a través nuestro. Exacto. Y entonces, bueno, hay que tratar de que en los lugares donde se hace comunión de la mano, primero explicar que la comunión de la mano tiene ese problema de las partículas y que es un retroceso litúrgico. La verdad que es un retroceso, por eso es una concesión que hizo Pablo VI y no es la regla universal. La regla universal ¿Y era particular? O sea, ¿la concesión era particular a ciertos países y ahora ya se van agarrando? ¿O simplemente fue una concesión verbalmente particular, pero nunca se estableció, digamos, en ningún documento que era solo para tal y cual país, y por eso ahora ya se ha extendido? Digo, aún me toca ver aquí en mi ciudad, en Monterrey, en México, que hay gente, obviamente normalmente son gente que viene de viaje, ¿no? Pero pide la comunión en la mano y sí se las dan. Claro. El tema es que lo tiene que pedir la conferencia episcopal, y eso, para eso necesitan 2/3 partes de los votos cuando hacen un pedido así a la Santa Sede. Pero uno de los criterios que había pedido Pablo VI, que ya esté extendida en el territorio donde se hace, que ya esté extendida, y como diciendo, la conferencia episcopal dice: bueno, esta práctica ya está extendida, pedimos el indulto. Y eso es algo que aparentemente no se hizo en Argentina, porque no estaba extendida en Argentina. Es más, casi nadie comulgaba en la mano, y se hizo así. Lamentablemente se hizo mal, no se hizo como había pedido el Papa. Sí. O sea, algunos dicen incluso que se engañó a propósito a la Santa Fe. Y bueno, de Argentina, curiosamente, uno de los obispos dijo: no, en mi diócesis no se va a hacer, aunque la conferencia episcopal lo haya pedido, yo no acepto ese indulto para mi diócesis, que es la diócesis de San Luis Rey. Y San Luis obispo, no me acuerdo cuál de todos San Luis. Bueno, la cuestión es que desde ese momento se mantuvo, en esa diócesis se mantiene la comunión solo en la boca. Y hay gente que se queja porque encima los catequistas en Argentina enseñan que es mejor comulgar en la boca, porque comulgar en la mano es de adultos. Los adultos se ponen el alimento en su boca, en cambio comulgar en la boca es de niños y nosotros somos adultos de la fe. Ese es el argumento que se da en los seminarios, lamentablemente, y los catequistas. Justamente el domingo pasado, el día del cura de Ars, me publicaron una nota en uno de los principales diarios de Argentina sobre este tema. O sea, una nota escrita por ti, ¿dices? Sí, una carta a los lectores, porque bueno, a ver si nos la compartes para también pues postearla en nuestra página y en las diferentes redes, ¿no? Sí. Es más o menos un resumen de lo que acabamos de hablar. Y una catequista me escribió enfurecida: pero ¿cómo si nosotros enseñamos a los niños que es mejor? O sea, hay una ignorancia muy grande y se ha manipulado a la gente. La verdad que es una pena. De hecho, cuando se sacó el documento de la conferencia episcopal, se citó una frase de un padre de la iglesia, que no sé, creo que era San Justino Mártir, si mal no recuerdo, que dice que para comulgar en la mano hay que poner la mano como patena, qué sé yo, pero se censuró la parte que dice que no dejemos caer nada como si fueran partículas de oro. Híjole. Entonces se censuró esa parte de la cita. Cuando se sacó el documento de la conferencia, la cita va completa con la parte donde dice que hay que tratar a las partículas como si fueran de oro, o sea que nada se tiene que perder. Y de hecho en el milagro de la multiplicación de los panes, Jesús dice que recojan todo, que nada se pierda. O sea, es una forma que se puede utilizar para entender que es importante no descuidar nada de la Eucaristía. Oye, de estos... Ajá. Adelante. Sí, y bueno, y después siguiendo el camino de la fe, bueno, me llegó mucho la devoción a Jesús Misericordioso,
porque no sé si fue el año que canonizaron a Santa, cuando murió, ahí está, cuando murió Juan Pablo II. El año de la misericordia, cuando Santa No, Faustina, ¿o no? sí, Santa Faustina, justo leí que había muerto el domingo de la Divina Misericordia. Sí. Yo dije, ¿qué será esto del domingo de la Divina Misericordia? Y ahí también fue una luz de gracia, porque la verdad que me llamó mucho eso y dije, tengo que investigar esto. Y entonces investigué, me enteré que existía Santa Faustina y empecé a leer La Divina Misericordia en mi alma, que es un libro, un diario que ella escribió por obligación, porque le mandaron a escribir, porque era tan humilde, que realmente es impresionante, es espectacular lo que es la misericordia de Dios, y cómo toca cada corazón y sostiene, o sea, los que están en gracia los sostienen la gracia sin que ellos se den cuenta a veces que los están siendo sostenidos por Él, y los que no están en gracia continuamente lo están llamando, por cuanto más grande es el pecado, más derecho tiene a su infinita misericordia. Y, Muy y ahí contradictorio. es donde figura esa imagen que mucha gente conoce pero no sabe de dónde viene, que es está Jesús dando la bendición con su mano derecha y salen de su corazón dos rayos, uno rojo y uno transparente. Esa imagen es muy interesante porque Santa Faustina dice que esos rayos de bendición salen de la imagen, realmente donde hay una imagen de Jesús misericordioso se están derramando continuamente esos rayos de bendición, y que salen de la Eucaristía, que es el corazón de Jesús. Oye, ¿tiene significado el transparente y el rojo? Sí, es el momento de la crucifixión, la sangre y el agua que brotaron del corazón de Cristo. Ya. Por eso el tema de la Eucaristía, ¿verdad? Porque al final eso la sangre está vinculada, de ahí sale la iglesia, del corazón de Cristo traspasado, sale la iglesia con la gracia de los sacramentos. La sangre sería la Eucaristía, y el agua, por ejemplo, sería la penitencia, la confesión y el bautismo, que lava todos los pecados. Y bueno, ahí lo explica Santa Faustina mucho mejor que yo, ¿no? pero para entender un poquito, Federico, todo esto que platicas para empezar antes del tema de Emmerich, obviamente, pero el tema del catecismo y la economía de la salvación, las diferentes referencias que hiciste, ahora sobre Santa Faustina, todo esto ha sido empírico, o sea, tú estudiaste una carrera, digamos, normal, secular, etcétera, no te metiste a estudiar teología, algún seminario y demás. Tú te has sentido como que simplemente, pues Dios te está llamando, o Dios te llama a ciertos temas, conocerlos más a fondo, y te has ido metiendo por ti solo, ¿o cómo ha sido este proceso? Sí, es todo gracias a Dios, obviamente. Pero hoy en día, teniendo internet, está todo ahí al alcance de la mano, tan fácil. Antes era imposible llegar a esta información, era muy difícil. Pero sí, ahora ya no hay excusas. Yo estudié economía, administración y contador, nada que ver, cosas muy de la economía. Pero cuando estaba terminando la carrera, me saqué un 10, gracias a Dios, en una materia llamada ética empresaria, ética profesional. Y entonces el profesor me invitó a ser ayudante de cátedra. Y entonces durante más de 10 años enseñé en la Pontificia Universidad Católica, enseñé ética, y ahí toqué muchos temas, ahí fui viendo algunos temas, y no sé, creo que alrededor del año 2000 empecé a entrar en el tema de bioética, y me metí mucho en el tema pro vida. Sí, ahorita quiero entrar a ese tema, y que me interesa muchísimo cómo le has ido dando, pero bueno, no quería sacarte de base, nada más quería saber cómo era el tema de los estudios, porque pues, precisamente así como tú dices, o sea, ya no tenemos excusa, tenemos todo al alcance. Igual, en vez de meternos a Facebook o a Instagram y perder horas, o a donde quiera que nos metamos, o a YouTube, etcétera, pues podemos perder horas o invertir horas como tú, investigando pues de todo, ¿verdad?
En realidad estamos en la vida para conocer y amar a Dios, y aparte, la parte no se ama lo que no se conoce. Entonces, Ándale. tenemos una cierta obligación de conocer a quien decimos amar, porque cuando uno está enamorado, quiere conocer a la amada o al amado, porque está enamorado. No existe una relación donde uno dice, te quiero, pero no quiero saber nada de tu vida. O sea, la evangelización de hoy en día presenta retos enormes. Hay un abismo que cada vez separa más a las audiencias creyentes de las no creyentes. ¿Cómo podemos estar a la altura de la misión? Lumen Media es un proyecto dedicado precisamente a la evangelización en las redes sociales. En nuestras plataformas puedes encontrar contenido entretenido, informativo y diseñado especialmente para ayudarnos a evangelizar mejor como católicos. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. Nos vemos ahí. Oye, aparte, en temas tan delicados como el que acabas de platicar de la Eucaristía, ¿no? O sea, porque realmente, y luego lo que nos platicaste ahorita, la economía de la salvación, ¿no? A veces, pues sí, como que hay una corriente, al menos por estos rumbos, que pues sí, es mi relación personal con Dios y claro, voy a la iglesia y tal, pero pues el tema de la ley, pues el tema es la gracia, ¿no? No el tema de la ley y no aprender y pues no necesitamos conocer muchas cosas ni meternos a eso, sino pues el tema es más la gracia, ¿verdad? Pero pues digo, es muy claro lo que acabas de decir, ¿verdad? Para en verdad amar a alguien, si decimos que en verdad amamos, pues queremos conocerlo, ¿no? Híjole, qué difícil. sí, es así. Y bueno, además soy una persona que no paro, no me gusta yo no veo televisión hace más de 10 años, Órale. porque uno va, con la gracia de Dios va dejando las cosas de niños y avanzando en la adultez, en la fe y la responsabilidad que eso significa. Ya sentimos varias pedradas, varios de los que estamos escuchándote. No, me refiero a la televisión convencional, a eso. Está bien. WTN recomiendo mucho, obviamente. Pero me refiero a los programas que no aportan nada. No, lo digo en buena forma. Sí, sí. Oye, pero entonces... es más eficiente leer las noticias en páginas web es más, o sea, nosotros debemos rendir cuenta de cada segundo que hacemos con nuestra vida por el reino de Dios. Entonces, hay que ver, ¿esto que estoy haciendo es para la mayor gloria de Dios o no? Eso es lo que hay que analizar y dejar las cosas que sabemos que no son para mayor gloria de Dios por otras cosas que sí son para mayor gloria de Dios. De acuerdo. Pero en realidad todo es gracia, porque no hace falta ser un erudito para conocer a Dios. Fíjese, Santa Faustina tenía una instrucción muy básica y llegó a un nivel de santidad altísimo. Incluso muchos están pidiendo que se la nombre doctora de la Iglesia. O Santa Teresita dice que era tan pequeñita y sin embargo llegó a un profundísimo conocimiento de Dios, porque se conoce a Dios se lo conoce por el amor, por el corazón. No es tan intelectual, no hay que leerlo. O sea, si viene ayuda a leer la Suma Teológica, no hace falta haberla leído para conocer a Dios. Pero sí ayuda a muchas cosas, porque San Pablo dice que tenemos que estar prontos a dar razones de nuestra fe. Dice razones de nuestra fe, no dice dar sentimientos de nuestra fe, dice razones. Entonces, en los que tengan capacidad, bueno, desarrollen la parte de la razón, porque hay mucha gente, como por lo menos a mí, se le entra por la razón, y no tanto por el corazón. Ya que estás tocando estos temas, Federico, bueno, justo antes de pasar a este tema que me interesa mucho de todo lo que has, pues digamos que, pues escrito o hecho en relación a la ciencia como prueba de Dios y el tema de la moral, pero con una prueba científica, por así decirlo, etcétera. Nada más quiero que ligado a lo anterior nos platiques, vi que en todo lo que estás haciendo mucho últimamente, estás promocionando mucho pues la adoración eucarística, ¿no? Platícanos un poquito de eso, de por qué crees que hace falta hoy, porque todos deberíamos de hacerlo y no deberías de ser tú, pues digamos ahí un llanero solitario dándole esto. Digo, no estoy diciendo que no hay nadie más, hay gente, pero pues a veces pues están muy aislados los que están empujando este tema, ¿no?
Eso de la adoración eucarística también es muy muy gracioso lo que me pasaba, pues yo tenía un conocido en la parroquia que me decía que organizaban él ayudaba a organizar la adoración los viernes, y creo que era el primer viernes de cada mes, y no conseguían 8 personas para juntar 8 horas seguidas. Me decía, ¿por qué no te vienes a la adoración? Apúntate un turno. Y yo decía, no, estoy muy ocupado, no puedo parar, mi carisma es otro. Y entonces yo estaba en el activismo, que es uno de los defectos que tenemos algunos. Marta versus María. Que no nos damos, claro, como Marta y María, que no nos damos cuenta que no es el mucho hacer, sino el mucho amar. O sea, o el mucho hacer con mucho amor, ¿no? Es así. Y bueno, la cuestión es que, no sé cómo, en algún momento, eso es otra cosa interesante con Santa Faustina. Donde quiera que se pone en veneración la reliquia de Santa Faustina del primer grado, que es un pedazo de su cuerpo, se da adoración eucarística a las 24 horas. Es impresionante. Yo ya conozco como 7 lugares distintos, algunos perdidos, unos pueblitos en el medio del campo, donde hay adoración a las 24 horas, los 365 días del año, y estaba la reliquia de Santa Faustina. Es impresionante. Bueno, la cuestión es que trajeron la reliquia de Santa Faustina a la parroquia y la exhibieron, y al poco tiempo, a los pocos meses, se dio que de no conseguir a nadie para dotar en la adoración, se consiguieron los 300 personas, más o menos 260 que se necesitan para cubrir los turnos, y se lanzó la adoración las 24 horas. Y ahí sí, no me quedó otra que anotarme, porque todo el mundo se anotaba. y de a poquito fui entendiendo el tema, porque Jesús, o sea, Dios omnipotente nos dejó. Fíjense, cuando una persona se muere, deja en su testamento todos sus bienes. Bueno, cuando Jesús en la última cena, próximo a la crucifixión, nos deja no todos sus bienes, nos deja a Él mismo, nos deja a Dios mismo, con todas las gracias infinitas que Él tiene, que es la Eucaristía. Y entonces, de allí está la solución a todos los problemas del mundo. Eso no lo digo yo, lo dice Juan Pablo II, ¿no? Y porque de allí se puede obtener tantas gracias, que Dios, con esto de la economía de salvación, soluciona todos los problemas del mundo. Y yendo a la adoración, uno se da cuenta que realmente Él está ahí y que nos habla. Hay un libro muy bueno, hay 2 libros muy buenos sobre la adoración eucarística que recomiendo muchísimo. A ver. Uno es del obispo del Sagrado Abandonado, se llama, que es San Manuel González García, de España, que están en internet, a Dios gracias ahora, todos los libros, que él explica que Jesús, Dios es la palabra, el verbo es la palabra, y desde la hostia consagrada, Él está ahí y nos está hablando, y o sea, pues hay un libro que dice, que se llama ¿Qué hace y qué dice Jesús en el Santísimo Sacramento? Así se llama este libro. ¿Qué hace y qué dice Jesús? Porque uno dice, una persona sin fe dice un pedazo de pan. O sea, ¿cómo qué hace? No, sí hace. ¿Qué hace? Continuamente actúa en nuestro corazón. Cuando estamos en su presencia, esos rayos que dice Santa Faustina, que salen de la Eucaristía, van rompiendo capa tras capa de dureza de nuestro corazón por nuestros pecados y nuestras imperfecciones. Y, o sea, es como en Estados Unidos dicen tomar sol, que sun en inglés se dice sun, se dice sol, y sol se dice sun, y sun, hijo, también se pronuncia de la misma manera, se escribe distinto pero se pronuncia de la misma. Entonces se dice que es visitar al hijo para tomar sol, porque se toman los rayos de la Eucaristía. Y bueno, la cuestión es que no solo Él actúa en nuestro corazón santificándonos, si uno lee en el Antiguo Testamento, cuando Moisés hablaba con Dios, cuando bajaba del monte Sinaí, su rostro brillaba, o sea, se tenía que tapar el rostro con un velo porque su rostro brillaba. Cuando nosotros salimos de la adoración, estamos brillando. Hay un santo, no me acuerdo si es San Ireneo de León, yo tengo mala memoria, ¿no? Por suerte anoto todo. Pero que dice que
que cuando los cristianos comulgamos, uno de los padres de la iglesia, que cuando los cristianos comulgamos, masticamos fuego. O sea, estamos masticando el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo donde más está su presencia es en la Eucaristía. Estamos masticando fuego y incendiando el fuego del amor del Espíritu Santo a nuestras almas. Y entonces Juan Pablo II, él se dio cuenta que la Eucaristía era la solución para levantar a la iglesia y es la clave de la nueva evangelización del tercer milenio. La clave es la Eucaristía. Y San Juan Pablo II mandó unas custodias a los 5 continentes para que recorrieran país por país y se adoraran. Mandó unos sacerdotes acá, y esas custodias recorrieron, una que recorrió América Latina, otra que recorrió la parte de América del Norte, protestante, y después otra en África, otra en Europa, así. Y esa es la clave que nos lo dejó. Nosotros queremos levantar la iglesia, no la vamos a levantar a fuerza de razonamientos, la vamos a levantar a fuerza de las gracias que vienen de la adoración al Santísimo, que dicho sea de paso es un antídoto muy fuerte contra la protestantización de la iglesia, porque si una persona se da cuenta que Jesús está ahí, no se va a ir con los evangélicos porque no lo tienen a Jesús ahí. O con tantas otras sectas, ¿no? Porque para ellos la Santa Cena es un símbolo, no es ellos no tienen la potestad, no tienen los sacerdotes, cada uno de los sacerdotes católicos son como un árbol genealógico de imposición de manos y de los dones del Espíritu Santo que llegan hasta Jesús mismo, a través de los obispos. Entonces, eso se llama sucesión apostólica. Las iglesias protestantes, ninguna tiene sucesión apostólica. Por ejemplo, la iglesia anglicana la tuvo hasta principios del siglo XX y la perdieron porque cambiaron la fórmula de ordenación de los sacerdotes. Pero ya no hay ninguna rama del protestantismo que tenga a Jesús en el pan. O sea, no está físicamente. Sí, es nada más que esa parte también la tenemos, pero para ellos es nada más un memorial, están recordando, ¿verdad? No estamos remontándonos al momento del sacrificio, o sea, de la crucifixión, ¿verdad? Como nosotros. Claro, pero además Jesús está libre. Allí hay 300 milagros eucarísticos donde en Venezuela, en Betania, hubo hace unos años, que está en YouTube, lo pueden ver, que la hostia larga rayos de luz. Hay milagros eucarísticos impresionantes. Hola amigos, soy Alonso y les presento este disco acústico de sanación que he grabado, gracias a Dios y a muchos hermanos en Cristo, disponible en cualquier plataforma digital como Spotify o iTunes. Lo puedes encontrar como Alonso Dei, D-E-I, o Recuerda quién eres. Muchas bendiciones y espero que estas canciones les ayuden tanto como a mí. Tú eres mi hijo, muy amado, en quien tengo mis complacencias. Federico, y por ejemplo, para este rollo, bueno, nomás antes un comentario, voy a poner ahí también en los show notes una liga al episodio que tuvimos con el padre Carlos Gómez de Phoenix, que está en la pastoral de discernimiento, exorcismo, etcétera, pero dentro de varias cosas, yo le preguntaba, ¿por qué Phoenix es una diócesis que está teniendo tantas vocaciones en Estados Unidos? Y él decía, ¿sabes qué? La única respuesta no es nada que se esté haciendo, porque, se están haciendo cosas obviamente, pero él atribuía que lo que se ha hecho últimamente mucho es, y me decía el número, no me acuerdo cuántas eran, pero hay tantas capillas abiertas de adoración eucarística abiertas 24 horas y la gente está yendo y está pidiendo. Y tal cual, cuando me lo dijo, yo me quedé pensando en eso, y con lo que estás diciendo ahorita, explicándonos mucho más, pues realmente del significado y de todo lo que logra para la economía de la salvación estas capillas de adoración eucarística continua, ¿verdad? Que no descansan, literal, 24 horas del día están esta gente, pues, adorando a Jesús Eucaristía. Pues como que ya me cayó un poquito más el 20 que no me había caído en ese entonces. Pero bueno, ahora sí, acaba el comentario. Antes de como que platicabas hace ratito, Federico, que
que tú pues decías algo como que no tengo esta misión o apostolado, no me acuerdo cómo lo dijiste, a lo mejor, o devoción al Santísimo Sacramento. A ver si nos puedes, digo, hay mucha gente como tú eras en ese momento, como tú pensabas, que nos escucha, que a lo mejor, pues bueno, pues claro, o sea, creemos, pero de una forma a lo mejor muy abstracta, que ahí está Jesús en el sacramento, ¿verdad? De la Eucaristía, tal cual en la hostia consagrada. Pero ¿qué nos puedes decir para respecto o basado en tu testimonio personal, tu experiencia, de cómo es este clic para darse cuenta realmente de todo esto que nos estás platicando? O sea, Jesús está ahí y sí afecta a otras personas y dentro del plan de salvación el hecho de que vayamos a verlos, y a nosotros en lo personal. No sé de qué forma te cayó a ti el 20, si fue realmente pues viendo estos videos, leyendo, etcétera, y qué nos puedes recomendar para los que estamos en esa transición, que pues creo que somos la mayoría de los católicos, que no nos termina de caer el 20, sino como decía, ¿quién era? Santo Cura de Arzo, no sé quién, pues no nos moveríamos de ahí, ¿no? Sí, ¿cómo se aprende a nadar? Nadando, no hay otra forma, no se puede aprender a nadar. Ándale, tanta pregunta para algo tan sencillo, aviéntate, hazlo, empieza haciéndolo. Es la única forma de aprender a nadar o andar en bicicleta. ¿Cómo aprendo a andar en bicicleta? Y pedaleando, no hay otra forma. Y bueno, o sea, por más teoría que te puedan explicar, eso puede ayudar un poco No, por eso preguntaba, en base a tu experiencia, pues fue entonces haciéndolo, yendo. Es la única forma, capilla. Porque incluso ya te he contado que no quería ni anotarme en un turno, y a medida que me anoté, después terminé, me llegó mucho la frase de Cristo en el huerto de Getsemaní, que dice: no habéis podido quedarse conmigo ni siquiera una hora. Y yo lo siento como un llamado aunque sea dedicar una horita a la adoración. Yo todos los días voy una hora de adoración, además de la misa diaria, del rosario diario, y eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo, no solo en cuanto a dejar viejos pecados que no podía dejar, sino el Dios te ilumina un montón de cosas que uno no comprende. Por eso en el Apocalipsis dice que el anticristo va a engañar a muchos, si fuera posible engañar a los santos. No digo que yo soy santo, ¿no? Pero digo, con las personas que se acercan a Dios, Dios les da las gracias para no caer en engaños. El demonio, dice la Biblia, que es como un león que continuamente está rondando a ver dónde hacernos caer, ¿no? Está continuamente estudiando cuál es nuestro punto débil, continuamente por ahí le voy a dar y lo voy a hacer caer. Pero continuamente estamos en peligro de ser devorados por el león, y lo único que nos defiende es ser muy humildes y a confiar en todos los medios que la Iglesia nos da para, con la fuerza de Dios, poder ganarle al león, ¿no? Porque es la fuerza de Dios, obviamente. Claro, solo estamos, acá se dice que estamos fritos, o sea, si confiamos en nuestras propias fuerzas, no duramos ni un minuto en gracia. Oye, Federico, y dentro de este mismo tema, antes de ya pasar al tema de la ciencia como prueba de la religión y de la moral, etcétera, algo que ahorita que estás platicando me puse a pensar, que tenía la duda, pero pues nunca la he externado porque no sé, a lo mejor es una nimiedad, ¿no? Pero también digo, trato de ir, no una hora, pero trato de ir pues diario al Santísimo, etcétera. La verdad, yo soy de los como que yo siempre he batallado en confiar, en abandonarme en él, y en sentir realmente, y pues he sido a lo mejor mucho de leer y tratar de por esta vía pues llegar a preguntar. Soy muy preguntón y interrumpo tanto por eso, etcétera, etcétera, pero bueno, sé que pues me hace bien a mí y de alguna forma, pero pues es un rollo más así, ¿no? Más de tener una certeza, y por eso la hago, más que porque voy y escucho cada vez que voy a Dios, etcétera, etcétera. Tengo fe en que en algún momento, digo, si Dios quiere así será, si no, pues bueno. Pero mi pregunta, no sé por qué me fui por ese lado. Mi pregunta iba más para el lado de, cuando me ha tocado precisamente, digo, que llego, sobre todo me toca en 2 iglesias. Porque bueno, cerca aquí de mi casa hay, no sé, sin menos de 5 kilómetros, pues hay como 4 o 5 iglesias.
sobre todo en dos iglesias me toca a veces, cuando voy por la mañana, que pues sí, afuera está la listita de por horas, pero me toca y alguien se está yendo, no es que yo me apunté ni nada una hora, pero llego como que me dicen, tú cierras pues la puertita que tapa, digamos, de donde está, pues el sagrario, la puertita que tapa a que se vea la Eucaristía, como que el tema, ¿nos puedes nada más platicar de eso? O no sé si hay alguna razón como que el tema de si no está nadie ahí en la capilla adorando al Santísimo, ¿por qué hay que taparla? ¿Por qué hay que taparla? O simplemente es un tema local, o cuál es la razón detrás de eso. Sí, hay una razón. Primero, una cosa interesante que justo me has hecho acordar es que algunos sacerdotes no entienden el tema de la adoración. ¿Por qué exponer al Santísimo si tú puedes ir al Sagrario y está ahí también, ¿no? O sea, ¿por qué necesidad de exponer? Entonces, la explicación que se da, basada en Santa Teresita de Lisieux, que ella muy devota del Santo Rostro de Jesús, y es que cuando uno ama a alguien no quiere verlo a través de una puerta, quiere verlo, quiere ver su rostro. Me encantó, nunca lo había vemos escuchado. en la Eucaristía. Y o sea, uno no platica con alguien a través de una puerta, uno abre la puerta para platicar. Esa es una de las razones por la cual se expone. Y además porque al exponer se está dando un culto especial a Dios, es un culto, no es como una honra que se está dando a Dios, por eso se ponen velas, se ponen flores, está Jesús ahí de una forma especial, y por eso las gracias son especiales. No son gracias que si uno va solo al tabernáculo. Y la otra cosa importante de la adoración eucarística, que es el concepto de una cadena de adoración. Porque todos en la adoración permanente formamos parte de esta cadena, que nos vamos pasando como una carrera de postas, nos vamos pasando uno al otro, cubriendo los turnos. Y cuenta la venerable Paulina Jaricot, que es francesa, que es la colecta que se hace el segundo domingo de octubre en favor de las misiones de las iglesias surge por ella inventó el concepto de hacer colectas para las misiones de la iglesia. Y también inventó el rosario viviente, donde la gente reza un misterio rosario cada día y forma parte de una cadena de oración. Y ella dice que las gracias de una cadena de oración es la analogía es que si uno es un carbón encendido, no es lo mismo tener un carbón suelto que juntar todos los carbones que forman una hoguera. El fuego total es muchísimo mayor. Y eso mismo pasa en la adoración eucarística, cuando la gente se anota en un turno, las gracias son mucho mayores. Y yendo ahora, me hablé totalmente de tema, pero yendo a tu pregunta, como es un culto a Dios, solo se expone a Jesús cuando hay alguien rezando. Esa es una razón de respeto. Es como decir, voy a ver al presidente de la nación y él sale al despacho para visitarme y no hay nadie. No puede, o sea, él sale para ver a alguien y no hay nadie. O sea, si sale, tiene que haber alguien. Es una falta de respeto. Muy mala, pero las analogías nunca son perfectas. Y después... y más comparando con Dios, ¿verdad? Digo, está difícil, pero pues no hay de otra. Pero para entender que es como que si sale a recibir, en la adoración sale a recibir. Si sale a recibir, es para recibir a alguien, no para que lo dejen ahí. ¡Ey, no ha venido nadie, me han sacado! Es una forma humana de explicarlo, pero en realidad es eso, porque como es un culto especial, tiene que haber alguien para rendir culto. Claro. Y después el otro tema es que con la palabra exposición. Imagínense, si uno está desnudo, está expuesto a que lo vean, ¿no? Es una otra mala analogía, no es muy difícil de explicar, pero o sea, cuando Jesús se expone, se le debe rendir culto, porque si no es una falta a Dios, Y por ejemplo, San Francisco dice, que es muy interesante, dice que
que aunque sea una persona no creyente, escucha las palabras de la consagración y no rinde culto a Dios, está en falta con Dios, porque las palabras es el mismo Dios que está diciendo, tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo. No es, el sacerdote es el instrumento, es como el parlante, pero es el mismo Dios el que está diciendo eso. Si uno no se arrodilla ante las palabras del verbo en ese momento, está faltando el culto a Dios. Aún siendo ateo, o sea. Que me recordó eso, claro, sí, nunca lo había pues pensado de esa forma. Me recordó eso una máxima del derecho que es algo así como que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, ¿verdad? Que a veces es algo que queremos hacer, ¿no? Pues yo no sabía que tal cosa estaba mal o que ahí estaba Dios y pues a lo mejor hice lo que sea. Pues eso no te está, o sea, que tú no sepas no quiere decir que Dios no está ahí en, en la consagración, ¿verdad? Wow, no lo había pensado de esa forma. Y así que bueno, entonces es eso, por eso no es bueno que las capillas de adoración tengan vidrios. La iglesia siempre tuvo los vidrios estos de colores. Ahora no me sale la palabra. ¿Los vitrales? ¿O qué? Vitrales, sí, los vitrales siempre tuvo justamente para que, pienso yo que es un avance litúrgico, porque justamente cuando está expuesto Dios, no las personas, por su propio bien, las personas profanas, no les falten el respeto a Dios y no agreguen pecado tras pecado. Entonces no es bueno que él esté con vidrios que no estén que no sean vitrales, que se vea para todos lados. Ya que pasa no estaría rendiendo culto a Dios y no es bueno para esa persona. Y además para evitar que incluso el que sabe que estás ahí se olvide de rendir culto a Dios. Eso yo creo que sería una explicación. Oye, padrísimo, porque yo digo, a veces, imagínate, yo ya me doy cuenta de muchas de mis cosas que no sabía con esta plática, pero pues a veces yo ahí pues hincado y pues estaba el sagrario, pero te digo, particularmente en dos iglesias cercanas hay la puertita esta, que pues no es como que tiene llave ni nada, ¿verdad? Simplemente es la puertita para ya verlo expuesto, ¿no? Y me toca sobre todo ver bueno, también señoras, pues que cuando llegan y la ven así, la abren. Y a mí nunca, digo, yo a veces podía ir y pues no había nada y tal, y nunca la he abierto yo. Digo, la cerré aquella vez que me dijo la señora y que vi que no había nadie después de que yo me fui, pero ni siquiera había pensado en eso. Entonces, digo, yo espero que también, así como yo, muchos de los que están escuchando también se estén dando cuenta de las gracias y de todo el tema de tener a Jesús, Eucaristía, pues expuesto tal cual, ¿no? Y bueno, digo, hay muchas iglesias, como tú dices, que pues simplemente está dentro del sagrario porque pues el párroco pues así lo quiere. Pues ojalá que podamos poco a poco ir teniendo pues más capillas de adoración eucarística, ¿no? Que vayan rompiendo con esto, que siempre esté expuesto. Obviamente hace falta pues gente que esté ahí siempre, ¿no? Como tú dices. Pero y hay que empezar dando catequesis eucarísticas. Yo gratis, obviamente, todo lo que hago por la iglesia. ¿Tú tienes grabados videos de esto, escritos o algo? ¿O cómo? O sea, porque sí, mucho es desconocimiento tal cual. ¿Qué nos recomiendas precisamente? ¿Cómo recibimos catequesis eucarística de una forma, pues así como lo estás platicando, muy casual, muy fácil, ¿no? No tener que escuchar así a alguien de una forma pues más tradicional, formal, etcétera, hablarnos de mil cosas, sino como tú no lo estás platicando. ¿Hay algo? ¿Tú tienes algo? Hay Padre Justo de los Feudo, que él tiene la misión esa de abrir capillas eucarísticas, tiene varios videos en YouTube. Buscan Justo los Feudo, así como se pronuncia, Lofeudo. Los Feudo. Él se dedica a eso, sobre todo en España está ahora, pero ha abierto por todos lados. Y después, yo que me lo pida, yo hice una recopilación, que es lo que uso para dar las charlas en las parroquias, que son citas de los santos sobre la adoración eucarística, que se llama El amor no es amado. Así como el amor no es adorado. San Francisco de Asís decía el amor no es amado, y esto se llama el amor no es adorado. Y porque Dios es el amor, y el amor, tendremos que estar adorando el amor, que es fuente de todo amor. Y todas con citas de los santos. Y después, lo que sí es bueno que se junten. En las parroquias siempre hay grupos de esto, grupos de aquello.
Claro. grupo de jóvenes. Entonces que le piden al sacerdote, queremos hacer adoración los primeros jueves, y arrancar con los primeros jueves, 2 horitas, 1 horita, lo que sea. Y de a poquito se Eso van de los jueves creo que sí es algo común, ¿no? En todos lados, al menos 1 hora después de la última misa, ¿no? Y algunas veces No es durante común, más horas. no es común. ¿No es común? Bueno, acá en mi muchas- ciudad yo creo que todas las parroquias al menos han de tener una hora, si no es que muchas pues dura varias horas hasta la noche. Los jueves, digo, por el A tema veces de se la da última porque el cena. obispo mismo pide a los sacerdotes que lo hagan, Ah. entonces los sacerdotes le hacen caso al obispo. Pero no es común entonces lo de los jueves, pero es una buena forma para quien no nos escucha y no sea común en su diócesis, es una buena forma de empezar. El jueves, 1 hora de... Después el día de la última cena. fue la última cena, y el jueves, como el Jueves Santo. Sí. Y es un día de especial gracias de la adoración eucarística. De hecho, hay una santa, no me acuerdo, que Jesús le revela que pide que se haga una hora de adoración los jueves, que especialmente recordando los sufrimientos por los que pasó, y los primeros jueves de cada mes, sobre todo los primeros jueves, así como está la devoción del Sagrado Corazón el primer viernes de mes, el Inmaculado Corazón de María el primer sábado de mes, por los cuales la persona se garantiza la salvación. Esa es una devoción muy importante porque te garantiza la salvación. Los primeros jueves dice que él va a dar gracias muy especiales y es los primeros jueves, relacionado a la adoración. Pero lo ideal sería arrancar y después a poquito ir creciendo Claro. a medida que la gente va aumentando su sensibilidad eucarística, porque es como lo aprender a andar en bicicleta o nadar. Poco a poco. A medida que uno va haciéndolo, aumenta la santificación y la sensibilidad a las cosas de Dios, y la gente misma o sea, como dice San Pablo, es gracia sobre gracia. Continuamente crecen las gracias en base a eso. Wow, padrísimo. Y eso cambia toda la parroquia. Eso hay que explicarle a los sacerdotes. Yo iba a una parroquia que era como una estación de servicio de una gasolinera, ¿no? Que uno iba el domingo y se iba el domingo y se iba. Y, muy común y a raíz de tristemente. la adoración la gente se empieza a conocer, empezaron a surgir muchísimos grupos de oración, grupos de acción, de lo que sea. O sea, las gracias empiezan a generar más gracias. Y la parroquia, no es una parroquia muerta, porque es una parroquia muerta, empezó a cobrar vida, a ser el centro de la comunidad. Es impresionante, o sea, por los hechos lo reconocerán, porque cuando uno ve eso es notable, como lo que decía el padre de Phoenix, que tú me has comentado, es así. ¿Aceites y ceras católicas para la barba o el bigote? Pues sí, Catholic Balm tiene desde algunos años aceites, jabones, etcétera, etcétera, que nos recuerdan el ser católicos. Todo esto pues por sus diferentes opciones de aromas, por ejemplo a Crisma, que nos recuerda sobre nuestra promesa al bautizarnos, o a uno que le llaman el catecúmeno, que tiene aromas a incienso, por ejemplo, y aparte con todas las ventas apoyan misiones padrísimas. Si se meten a su página, para empezar van a ver muchas fotos de padres, sacerdotes, barbudos, y bueno, también laicos, católicos barbudos que los usan, pero también hay otros productos para mujeres, aunque empezaron como un tema para hombres, hay muchas cosas. catholicbalm.com, Catholic como católico, Balm es B-A-L-M, le tomamos en nuestras show notes, ahí sale, y aquí abajo si le dan también sale, catholicbalm.com. Podemos, o algunos dirán debemos, consumir y apoyar lo católico. Catholic Balm. Oye, Federico, pues ahora sí, vámonos a la parte de que se me hace muy padre que nos platiques un poquito de lo que has hecho y de tu, para empezar, de tu caminar en todo este tema de la ciencia como, pues no sé si es como prueba de Dios o como prueba de la religión, o si nos platicas y prueba de la moral, porque quiero platicar de ese tema y todo lo que has hecho en tema de los pues, pro de la familia, los no nacidos, etcétera. Lo que sí es que lo bueno es que decir el tema anterior, que es algo importante. Con el crecimiento de las sectas satánicas, que están creciendo muchísimo, hay un informe de la policía de Italia que ya hay 1 millón de participantes de las sectas en Italia. Se están robando las hostias para lo que ellos llaman misas negras.
Curiosamente no usan el símbolo de los protestantes, usan la católica, porque ellas saben que ahí está Jesús y le pegan. Hay videos, si usted lamentablemente se buscan... No, ni quiero verlos, ni postearlos, ni que otra gente los vea. Se llama, lo pone en inglés, Eucharist Desecration. No, hombre. Las cosas que le hacen a Jesús es se me puso la piel chinita y me estoy enojando nomás de escuchar eso. He leído notas en Así Prensa y en Religión Libertad sobre todo al respecto, pero bueno, no sabía que era algo tan común ahorita. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay adoración, justamente la exposición, es que también por cuidado que no lo roben, ¿no? Claro. Sí, que por haya eso... siempre alguien ahí, y si no, que haya un vidrio blindado, poner los medios que se No, y podían... que el caminito sea eso pasó, no me acuerdo si fue el año pasado o antepasado, acá en una iglesia que se llama Santa Engracia, aquí en el municipio donde vivo. Se metieron a robar a la capilla que estaba abierta y cambiaron, de hecho están a punto creo de inaugurar, y ahora para llegar a la capilla pues es todo un caminito y hasta hay cámaras y todo, y porque estaba, pues haz de cuenta, cualquiera de la calle entraba directo a la capilla, pues sí, se puede prestar más fácil para lo que dices. Acá nunca salió que fue un tema así, parece que fue más de tema de robo, pues de gente a lo mejor necesitada y bueno, ignorante en estos temas, que no sabe lo que está haciendo, es un sacrilegio pues grave, ¿no? Pero parece que no fue lo que tú dices, pero pues sí es ponerla difícil, ¿no? El caminito, cámaras, etcétera, más adentro de la iglesia, no puerta a la calle así tal cual, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, para prevenir, porque también si pasan estas cosas muchas veces se cierra la adoración porque pasó un hecho así. Entonces, claro. No hay que permitir que pase eso. Y lo hay que reparar y etcétera, y hay que hacer algo hay que reparar, sí. En la misma capilla, ¿no? Hay que hacer misas en reparación, horas de adoración en reparación. Pero más allá de eso, que eso es importante porque el demonio, si pierde en la economía de la salvación, no vuelve a intentar la misma estrategia porque sabe que pierde. Entonces, cuando las ganancias de reparación son mayores a lo que el demonio consiguió con la profanación, no lo vuelve a intentar. Pero, más allá de eso, sí hay que poner cámaras, sí hay que poner una alarma que se activa cuando la persona pasa el perímetro del altar, sí hay que poner un vidrio blindado. Y ya con eso creo que estamos bien. Es tecnología que no es, que aunque en algunos lugares es más cara que en otros, no hay que ahorrar en cuanto a lo que es las cosas de Dios. En eso no se puede ahorrar. Lamentablemente es así. No se puede dejar a Dios solo. No, pues es su cuerpo, ¿eh? Sí. Y una cosa que me olvidé de contar de la Eucaristía que es importante, es que por media hora de adoración al Santísimo, aunque sea en el tabernáculo, no esté expuesto, hay indulgencia plenaria. ¿Y qué es esto de las indulgencias? Cuando uno se confiesa, la penitencia ayuda a pagar la deuda que hay por el pecado. Cada pecado nos genera una deuda, como una deuda bancaria, ¿no? Una cosa así. Y se tiene que pagar hasta el último centavo, como dice la Biblia, hasta el último centavo. Y entonces, con la penitencia pagamos parte, pero la otra parte la terminamos pagando con sufrimientos en vida, y lo que no terminamos de pagar se paga en el purgatorio, con el fuego del purgatorio, que es lo que describen muchísimos santos, que lo han visto, lo han experimentado. Y entonces uno puede ganar una indulgencia plenaria para sí, y dice, si voy a ganar otra, Dios te pido que la ofrezcas por un alma del purgatorio. Entonces esa alma sale del purgatorio inmediatamente porque es plenaria, no es parcial. La indulgencia parcial lo que hace es que, como si fuera toda una fila a la salida del purgatorio, todo el mundo da un pasito para adelante. Pero la indulgencia plenaria saca a una persona, un alma entera del purgatorio, del horno del purgatorio. Entonces, con media hora de oración eucarística y cumpliendo los requisitos de la indulgencia, uno puede sacar un alma del purgatorio, que es una cosa impresionante, porque esa alma va a rezar a Dios continuamente las 24 horas del día, pidiendo por uno, por el que ayudó a liberarlo de semejante sufrimiento. Y eso es muy bueno porque si uno hiciera media horita por día, podría sacar 365 almas por año, tendría un ejército rezando por uno y por la iglesia. Oye, y tiene, para aclarar este tema, porque creo que hay algo de desconocimiento en eso, no se puede por alguien vivo, ¿correcto? No, la indulgencia plenaria es justamente por los del purgatorio, no es... la iglesia está compuesta de la iglesia
militante, que somos nosotros, la purgante, que son los del purgatorio, y la iglesia celestial, que es la que ya está con Dios. Y rezar por las almas del purgatorio es una obra de misericordia, una de las principales, porque no hay nadie más que sufra en el mundo como un alma del purgatorio. Imagínense si uno viera a una persona quemándose viva al lado de uno, y uno tiene un balde para tirarle agua y no lo tira. Bueno, eso somos nosotros al no ofrecer una indulgencia por un alma del purgatorio. Nosotros sabemos que se queman por tantos testimonios, por lo que enseña la iglesia, y no hacemos nada para apaciguar tanto dolor. Y de hecho, Santa Teresa de Ávila, la doctora de la iglesia, dice que ella dice, escribió un libro llamado Las Moradas, que son los siete estadios que pasa el alma hasta llegar a la perfección. Y creo que rezar por las almas del purgatorio, estás en el nivel 2, como si fuera un jueguito de computadora o de celular, estás en el nivel 2 y rezas por las almas del purgatorio, o sea, todavía te falta. Pero sí significa que por lo menos has llegado al nivel 2 de santidad. La mayoría de las personas lamentablemente no llegaron a ese nivel, pero sí es muy importante rezar por las almas, por ofrecer todas las obras por las almas del purgatorio y tratar de conseguir una indulgencia plenaria, que no es muy difícil. Si uno no puede hacer media hora de adoración, basta rezar el rosario delante del sagrario, que puede llevar 15 minutos, y si no, rezar el rosario en familia también tiene indulgencia plenaria, o sea que ni siquiera hace falta estar ante un sagrario, si uno está en el medio del campo, rezarlo en familia o rezarlo en Mientras comunidad. se cumplan las condiciones, ¿verdad? Y las condiciones son estar en gracia de Dios, no estar en pecado grave. La otra condición es una comunión por indulgencia dentro de los 7 días anteriores y 7 días posteriores, y una confesión dentro de los 7 días anteriores y 7 días posteriores. La confesión, lo que sí, te cubre todos los actos indulgenciales que se hayan hecho dentro de los 7 días anteriores y los 7 días posteriores. O sea, si uno se confiesa cada 15 días, 14 días, cada 2 semanas, cubre ya todos los actos de indulgencia que hayan conseguido en esas 14 semanas, en esas 14 días. Y así que eso, y rezar por el Papa, al menos un Padre Nuestro de María. Que eso ya en la misa misma uno está rezando Sí, por ya los es padres, parte de... Pero bueno, si se puede rezar un Padre Nuestro de María, mejor. Oye. Imagínate, mucha gente va a los conventos de monjas y dice, recen por mis intenciones, piden por intenciones. Con sacar almas del purgatorio es mucho más que un convento de monjas, porque no son esposas Están de en el Cristo, cielo al lado de la Jesús, tierra con sus imperfecciones, sino que es un alma perfecta, pura, que está rezando cara a Dios las 24 horas del día por las intenciones de uno y de la iglesia. Y de hecho, en la segunda venida de Cristo no se va a producir hasta que no se vacíe el purgatorio. O sea, justamente coincide con el vaciamiento del purgatorio. Y hay almas que muchos místicos revelan que se van a quedar en el purgatorio hasta el fin de los tiempos, porque no hay suficiente gente que rece por las almas del purgatorio para poder vaciar el purgatorio. Que de hecho Dios desea que se vacíen, pero es un acto de misericordia, sacarla de ese sufrimiento, pero también justicia. como lo que te he comentado, nada sin nosotros. O sea, el purgatorio se vacía en base a nosotros, con la gracia de Dios, obviamente, pero es así. Oye, Federico, ya sé que estamos atrasando mucho y el tiempo se nos va, el tema de la ciencia, pero has sacado varias veces, y creo que hay gente que nos está escuchando que precisamente con esta, pues digamos, forma a lo mejor ya muy metida en nuestra cultura o en nuestra forma de vivir el catolicismo, cuando hablas de temas como la economía de la salvación y de lo de la deuda pagada hasta el último centavo, como que hay gente que dice, pues si Dios no lleva las cuentas tal cual, su misericordia es eterna, etcétera, etcétera. Nada más quisiera que que digamos que hagas una apología de esto que has estado diciendo de la economía de salvación y pues que al final pues sí hay cuentas que tenemos que pagar y el tema de la confesión, pues los sufrimientos en vida y en el purgatorio, sobre los pecados, etcétera, etcétera. Nada más, si puedes, a lo mejor ya no explicar el tema, sino el decir por qué sí es así, y por qué es un tema, digamos, pues,
pues no sé cómo decirlo, o sea, no sé si es decirlo bíblico, pero tal cual, ni siquiera así es decir, apegado al magisterio, pero porque es un tema, pues sí, de la iglesia, hoy en día que sigue vigente, ¿verdad? O sea, Jesús no vino a decir tal cual, hagan lo que quieran y al final, pues, la misericordia, sí lo vino a decir, pero ¿de qué forma entra este tema de la economía de salvación? Y lo que platicabas de las deudas, pues que vamos, pues juntando, ¿no? Sí, primero quería aclarar que sí está en la Biblia. De hecho, el purgatorio está en la Biblia en muchos párrafos. Es largo de explicar, pero está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. En apologética lo van a encontrar. Después, segundo, está en el magisterio de la Iglesia, en el mismo catecismo está el tema de todo el purgatorio, las deudas, y las indulgencias, está en el catecismo. Segundo, incluso hay un libro que se llama Enquiridio de las Indulgencias, que es el que establece el Papa, que como Pedro tiene las llaves del cielo, como lo estableció Jesús mismo, el Papa es el que establece las indulgencias y administra los tesoros de la Iglesia. Y eso es muy interesante, porque justamente hoy tuve la iluminación, lo voy a compartir, que la Iglesia Ortodoxa no tiene esto porque no reconoce al obispo de Roma como sucesor de Pedro. No tiene indulgencias. O sea, una riqueza impresionante no la pueden tener porque no reconocen al Papa como sucesor de Pedro. Bueno, y después, así que está en la Biblia, está en el Magisterio. El tema de la economía de salvación. ¿Por qué Dios es misericordioso, si es infinitamente misericordioso? ¿Por qué todo esto de contar todo esto? Porque así como es infinitamente misericordioso, es infinitamente justo. Y aquí es donde entra Santa Faustina, porque nadie lo ha explicado tan bien como ella. Son dos caras de la misma moneda. O sea, no se puede tener misericordia sin justicia, porque justamente es así. Dios es un perfecto juez, y un juez implacable en cuanto a justicia. O sea, todo lo que uno falta a la caridad perfecta cada segundo de su vida es una deuda a la caridad perfecta. Nosotros, en el atardecer de la vida, seremos juzgados en el amor, dice San Agustín, ¿no? Entonces, cada minuto, al momento del juicio personal, va a pasar como una forma, es decir, como una película, cada escena de nuestra vida, a ver cuánto amor a Dios pusimos y al prójimo en cada minuto de nuestra vida. Y entonces, y eso es pesado, eso, o sea, por decirlo de una forma, todo eso es medido por Dios, y hay una deuda. Y esa deuda se tiene que pagar porque, como dice el Salmo, ¿quién entrará a tu santuario, Señor? El corazón limpio, ¿no? Tenemos que, para entrar al cielo, tenemos que ser perfectos. Tenemos que ser perfectos como Dios, porque entrar al cielo es unirse con Dios, y Dios no se puede unir a la imperfección. Dios como es perfecto, solo se une a la perfección. Por eso nos da la gracia de tener el purgatorio. Si no tuviéramos el purgatorio, sonábamos, nadie se puede unir con Dios. ¿Quién se puede unir con Dios? ¿No? Pero ¿qué pasa? Quien rechaza la misericordia infinita de Dios tiene que verse las cosas con su justicia. Es como si uno pasara un semáforo en rojo, ¿no? Y viene el policía y multa, ¿no? ¿De quién es la culpa de la multa? ¿Del policía o de uno? La culpa es de uno, ¿no? No es la culpa del policía, ¿no? Bueno, el juez tiene que aplicar la justicia perfecta, porque hay un fiscal que es el demonio, ya lo dice la Biblia, el fiscal acusador es el demonio, y el demonio no nos va a dejar pasar una en ese juicio. Entonces, y nuestra abogada defensora en ese juicio va a ser la Santísima Virgen María, que es la abogada nuestra. Entonces, en ese juicio, cada acto de nuestra vida se va a pesar y se va a medir, y entonces contra la perfección en el amor. Y esa deuda, ¿quién la paga? La pagó Jesús con su sangre en la cruz. Nosotros es imposible que paguemos esa deuda, es una deuda infinita, no la podemos pagar. La pagó Jesús. Entonces, el juez dice, bueno, como en el caso de la multa por el semáforo rojo, la multa cuesta tantos pesos. Bueno, pero yo no tengo ese dinero, es imposible pagar ese dinero, le dice uno ante el juez. Entonces Jesús, que dice, no, Jesús, que es el mismo juez, Jesús es el juez, dice, no te preocupes, yo tengo mucho dinero porque tengo infinita cantidad de dinero, tú solo tienes que pedírmelo
me lo piden y yo te lo doy y con eso pagas tu multa. Y eso es la misericordia de Dios, que costó toda su sangre en la cruz y que no la aprovechamos si no pedimos misericordia. El que se va al infierno se va porque él mismo quiere, él rechaza la misericordia de Dios, rechaza decir, Jesús, pagame la multa, reconozco que debo la multa, págamela, listo, ahí vamos al cielo. De la otra forma es decir, no, yo soy un soberbio, a esta multa es injusta, el policía es corrupto, qué sé yo, y no pienso pagarla. Bueno, a la cárcel. Ese es el infierno, en cierta forma, ¿no? Es una analogía, obviamente, pero lo que pasa en la misericordia de Dios es decir, la misericordia de Dios es infinita, pero quien rechaza su infinita misericordia pidiendo perdón con propósito de enmienda en el tribunal de la confesión, después tiene que vérsela con la justicia. Esa es la realidad. Y eso, por eso es que es tan importante la confesión, que Santa Faustina dice que las dos fuentes mayores de gracia de su infinita misericordia son la comunión y la confesión. Bueno, pues vamos a poner ahí, porque te digo que a veces más de lo que uno quisiera esta parte ahí está, entonces pues casi como, no digo cada quien por la libre, pero pues bueno, no nos damos cuenta al final el tema es como tú decías, ahí está todo, hay que conocer más, ¿no? Y estoy viendo que párrafos 10:30, 10:31, 10:32 del catecismo habla mucho habla específicamente sobre el purgatorio. El 1371 habla del sacrificio eucarístico que es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y que todavía no están plenamente purificados para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo, que es lo que acabas de decir. Y luego el 1471 ya habla de las indulgencias pues por los que están en el purgatorio. Ahí les vamos a poner también los show notes, estas referencias pues al catecismo de nuestra Iglesia Católica, ¿no? Muchas gracias por darnos luz sobre este tema, Federico, que pues bueno, pues como que a veces precisamente hay un poco de pues desinformación o de falta de información, pero no porque no la haya la información, no por la falta de la misma, falta de búsqueda nuestra de la información, ¿verdad? Pero la Iglesia pues ha sido muy clara en estos temas que platicas de la economía de la salvación y sobre el purgatorio y lo que podemos nosotros hacer. Ahora sí, tenemos que ir a la última sección de preguntas rápidas. Te explico, de una forma muy, muy fácil te hago una pregunta y respondes máximo 2 oraciones, lo que se te venga a la mente. ¿Cómo ves? Perfecto. Ok, ¿te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? La edad que tenías y qué fue en concreto, Federico. Bueno, la primera comunión no me acuerdo mucho, pero sí el tema de la confirmación, preparé mucho los dones del Espíritu Santo y lo viví con mucha fe. Eso me marcó muchísimo. Y mi amor al Espíritu Santo, le recomiendo muchísimo leer a Francisca Javiera del Valle, El Escenario del Espíritu Santo. Ahí uno conoce lo que es el Espíritu Santo. Ándale, lo ponemos también ahí. Oye, ¿tienes un santo patrono? Digo, platicaste San José al principio, pero ¿tienes algún santo patrono? Sí, es San José. De ¿sí? hecho, San José me enseña mucho en santificar el fracaso, toda una... Ándale. Camino de santificar el fracaso desde los ojos del mundo. Me gustó esa frase. Y después, pues San José, desde el punto de vista mundano, es un fracasado, ¿no? O sea, un pobre carpintero, nunca llegó a nada a los ojos del mundo, ni premios, ni reconocimientos, solo oscuridad sobre su vida, y sin embargo nos dio al Hijo de Dios como padre adoptivo, ¿no? Y además soy muy devoto de, como ya lo dije, Ana Catalina Emmerich, en cuanto a que me ayudó a entender las cosas de Dios. Es beata, ¿verdad? Sí, beata. No. Y a Santa Faustina, en cuanto me ayudó a entender que la misericordia divina es una de las herramientas más potentes de la nueva evangelización, como también lo reconoció Juan Pablo II. Muy bien.
Oye, Federico, ¿qué significa ser católico hoy en día? Ser católico significa amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, santificar cada momento de nuestra vida, ofreciéndolo a Dios, ya que te estés dando una ducha, ya estás jugando un partido de fútbol, estés viendo una película, todo por amor a Dios, hacerlo todas las cosas ordinarias por amor a Dios. Entonces convertimos en oro todo lo que ofrecemos a Dios. Me gustó. Oye, ¿tienes alguna oración que te guste pues, orar, rezar seguido, que nos puedas compartir? Digo, jaculatoria o el nombre de alguna oración ya más en forma. El rosario es el camino, es un atajo al cielo y a la santidad. Yo lo veo como, había una película cuando yo era niño que era el túnel del tiempo, que la gente se metía en un túnel y iba en el tiempo. Me gustó eso. Y el rosario nos abre las puertas de la gracia al momento mismo del misterio que estamos viviendo, que estamos rezando, meditando, contemplando. Y todas esas gracias, por ejemplo, mientras meditamos la crucifixión, estamos al pie de la cruz y recibimos las gracias de estar al pie de la cruz junto a María y San Juan. O cuando meditamos la Navidad, estamos ahí al pie de Niñito Jesús con José y María. Todas esas gracias las estamos recibiendo al rezar el rosario. Es un atajo muy fuerte. Obviamente primero están los sacramentos, pero el rosario nos lleva a los sacramentos. Muy bien. Oye, Federico, ¿tienes algún tip así de una cosa práctica que nos puedas recomendar a católicos pues como yo y como los que estamos escuchando, que pues queremos ser santos y a veces como que no sabemos por dónde darle? ¿Qué tenemos que hacer de una forma práctica en nuestro día a día para llegar a la santidad? El camino es el camino de San Juan Bautista, que dice, es necesario que yo disminuya para que él crezca, algo así, no me acuerdo exactamente, pero dice algo así. Es vaciarnos de nuestro egoísmo. Híjole. Y dejar que Dios actúe en nosotros como instrumentos, con la humildad. No se puede acercar a Dios en la soberbia nos acerca al demonio, es siempre la humildad, aceptando todo lo que nos toca en la vida, como incluso las cosas que parecen feas, las enfermedades, los enemigos, todo como un regalo de Dios para forjarnos en la humildad y ofrecer todo a Dios, ese dolor, ofrecerlo todo a Dios para que Él lo devuelva en bendiciones para todos el 100 por 1. Es el tema de santificar el dolor. Hay una encíclica muy buena que se llama Salvifici Dolores de Juan Pablo II. Salvifici, se escribe Salvifici, que explica el sentido del dolor humano y cómo el dolor nos santifica, y es el único camino para llegar a Dios, porque para llegar a Cristo está en la cruz, y que no carga su cruz no es digno de mí, dijo Jesús, ¿no? Tan fácil o no tan fácil, pero tan sencillo que se oye, pero lo tan difícil, ¿verdad?, de vivir eso. Pero pues sí, es un tema del día a día, ¿verdad? Hay un chiste que dice que la soberbia se muere 2 días después que nosotros nos morimos. Sí, tristemente. Oye, Federico, aparte del que estás por sacar, ¿nos puedes recomendar algún libro que creas que pueda causarnos pues impacto, que pueda ser bueno para los que estamos escuchándote? Bueno, el amor a María es lo que más nos acerca a Jesús, a Cristo por María con Pedro, es la frase, ¿no? Y 2 libros que me ayudaron mucho, que eran mucho a la Virgen, o 3. Uno, Las Glorias de María, que es el más accesible a todo público, que es San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, que es muy lindo porque está lleno de anécdotas que hace que uno muera de amor por la Virgen. Y después otro más teológico, que es de San Luis María Griñón de Montfort, y es importante hacer la consagración esa que la recomienda Juan Pablo II, San Luis María Griñón de Montfort, que escribió Tratado de la verdadera devoción a la Virgen. Todo está gratis en internet. Sí, ya pasó el tiempo de
del copyright. Sí, y después los libros de Ana Catalina Emmerich cuentan toda la infancia de la Virgen, toda la vida oculta de la Virgen, que es muy lindo para conocer más sobre María como era como persona ordinaria, ¿no? Por ejemplo, una frase que me encantó, que decía Emmerich que ella tejiendo cosechaba más gracias que todos los mártires de la iglesia. Tejiendo, cosechaba más gracias. No la he escuchado. Es muy lindo, realmente muy lindo. O sea, cosas hay para leer y a diferentes niveles. Igual sí, para empezar, pues el de las glorias de María de San Alfonso de Ligori. Y también, digo, una que hace, ya que estamos relacionados aquí el tema de la Virgen, un librito muy chiquito que toma también a San Luis María de Miñón, Montfort, y creo que era también creo que era la Madre Teresa, ya me estoy haciendo bolas, ¿quién más toma? Pero toma 4 santos. Maximiliano Kolbe y alguien más, el tema de los 33 días a la consagración a la Virgen María, ¿no? Pero bueno, toma muchas cosas no de Emmerich, pero de los otros dos que acabas de platicar. Oye, Federico, ¿alguna cosa por la que quisieras intercediéramos, pidiéramos por ti en nuestra oración, pues, personal, nuestra y de los que nos están escuchando? O sea, yo lo que pido de siempre a Dios es más amor para más amarlo. Eso es lo que pido. Me gustó. Y es lo que pido que todos pidamos eso. Más amor para más amarlo. Sí. Que además la frase no es mía, es de... ya ni me acuerdo de qué santo era. Ahí la buscamos, no te preocupes. Santa Faustina lo dice. Sí. En ningún momento Dios le pregunta, pídeme lo que quieres, si quieres hago un universo nuevo, y ella dice eso. O sea, el grado de santidad de Santa Faustina no se pueden dar una idea de lo que es Santa Faustina. Impresionante. Muy bien. Oye, pues ahora sí, antes de cerrar esta platicada, no vamos a dejar que te nos vayas, Federico, sin que nos recomiendes a 2 personas. Digo, ya nos platicaste ahí de Sara Wintry y de Amparo Medina, pero si tienes, pues si nos puedes recomendar a 2 personas y pues bueno, de una forma pasarle un contacto o algo para que podamos platicar con ellas y poder así conocer pues su testimonio, enriquecernos, pero también de lo que está pasando pues ahorita en la Iglesia Católica, ¿no? Que nos hace tanta falta saber las cosas buenas que están pasando y pues bueno, estamos nosotros en ese caminar tratando de platicar con gente para ir viendo cómo están construyendo el reino de Dios en la tierra. ¿A quién nos recomiendas, con quién nos recomiendas platicar? Bueno, en Colombia está Gloria Polo. Ah, claro, yo vi su testimonio hace muchísimo tiempo, tiene mucho que ver con lo que decías. Wow, ya ni me acordaba de ella. Y tampoco tienes tú el contacto. Es la que murió y regresó, ¿verdad? Le cayó un rayo, sí, y tuvo un juicio personal. Y ahí, por ejemplo, ella dice que ella vio que por usar el YU, cuántos niños mató, como cierto. La chispa de la vida de sus hijos y cómo el YU los mataba. Porque yo creo que lo haber visto en mi adolescencia, este video. Sí, muy impactante. Gloria Polo de Colombia. ¿Quién más, Federico? Y ahí en Colombia también está... ya te lo mando después enseguidita, No te preocupes, ahí no estamos de todos modos en contacto. Oye, pues Federico, pues muchísimas gracias. Vamos a poner ahí tus redes, la forma de contactarte, tus libros y pues bueno, las diferentes cosas que nos has platicado. Gracias por este tiempo, por esta platicada, y a todos los que nos escucharon, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes. ¿Qué tal la platicada? Pues como les decía al principio, tuvimos que cortarle para no partir a la mitad todo lo que se habló respecto a los masones, pero acuérdense que está disponible para nuestros Patreons. Y en platicandoencatolico.com pueden ver todas las ligas a lo platicado, muchísimas cosas muy interesantes, en verdad, y también la liga de libros sobre los masones de Federico y las otras cosas que ha hecho. Acuérdense compartir porfa con su gente, amigos, familiares, etcétera.
la forma en la que más gente sabe que existe Platicando en Católico, puedan conocer más lo que gente de carne y hueso están haciendo en la iglesia hoy en día, todas las cosas buenas que están haciendo, y pues gente que está buscando la santidad, así como tú, como yo, cada quien en su camino, cada quien dentro de su trinchera en la iglesia. Y pues de esta forma nos damos cuenta que uno, la santidad es algo que podemos luchar para tener hoy en día, aún en esta sociedad tan compleja, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, pues que hay cosas padrísimas que están pasando en la iglesia. Dios sigue infundiendo su Espíritu Santo en ella, y pues bueno, hay que enamorarnos más y más de ella y orar mucho más por nuestra santa iglesia. La próxima semana platicamos con el padre Caro, Ernesto María Caro, quien ha sido punta de lanza en la evangelización internet desde los 90s, primero en muchas cosas. Tiene muchísimos apostolados, aparte de que es el exorcista de la Arquidiócesis de Monterrey. Y pues bueno, el tiempo obviamente no nos dio para enfocarnos en todo. Nos enfocamos un poco en su vida y en solo algunas de las cosas que está haciendo. Pero está muy padre la cosa. Nos vemos el próximo lunes, los esperamos. Y por favor, acuérdense, piden por nosotros. Lo necesitamos mucho. Dios los bendiga.